Después de 3 años de estancamiento, israelíes y palestinos apoyan la iniciativa de Estados Unidos sobre las negociaciones de paz en Oriente Próximo. El objetivo es conseguir una solución de 2 estados que ponga fin a la ocupación iniciada en 1967. Para hablar de los desafíos que afrontan ambas partes, nos acompaña el jefe negociador palestino, Saeb Erekat. Han transcurrido 4 meses desde que se reabrieron las conversaciones de paz. ¿Algún acuerdo significativo? No puedo hablar de resultados tangibles porque Israel ya empezó a distanciarse de las negociaciones desde el mismo momento en que éstas se reabrieron, el 29 de julio. Y me refiero a la matanza, desde entonces, de 31 palestinos a sangre fría. Además de que los israelíes prosiguieron su actividad colonizadora con la construcción de 5.992 hogares, lo que equivale a 3 veces el crecimiento normal en la ciudad de Nueva York. Y no solo eso, sino que además se destruyeron 209 viviendas y otras construcciones palestinas. Se han producido ataques a la mezquita de Al-Aqsa y las acciones terroristas se han elevado un 41% en la Franja de Gaza. Esta actitud solo significa una cosa, que el gobierno israelí está decidido a destruir las negociaciones. Las últimas declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu reflejan su negativa absoluta a paralizar la actividad de los asentamientos. Parece como si la conversación se llevara a cabo solo con el negociador israelí y no con el gobierno de Netanyahu. ¿Es así realmente? El gobierno israelí es responsable de los asentamientos. El primer ministro ya ha elegido proseguir con los asentamientos en lugar de mostrar una voluntad negociadora. Ha optado por el mandato en vez del diálogo para impulsar las conversaciones de paz. Por tanto, es el gobierno de Israel el único responsable de la crisis que sufren estas negociaciones. ¿Cuáles son los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes? No puedo profundizar en todos los detalles de las negociaciones, pero lo que se tiene que crear bajo la legitimidad del derecho internacional es claro y específico. Un Estado palestino no tiene sentido sin Jerusalén Este como su capital. Y no puede haber una Palestina sin la Franja de Gaza. Gaza significa el Mediterráneo y la corporación total. Somos la misma gente. No podemos terminar esta lucha sin encontrar una solución para el problema de los refugiados, en referencia a la resolución 194 de la ONU. ¿Qué opciones se plantean en el supuesto de que fracasen las negociaciones? Palestina cumple en la actualidad con los criterios para formar parte de 63 organizaciones internacionales, incluidas las 4 convenciones de Ginebra, la Convención de Viena y la Corte Penal Internacional. Hay que detener los crímenes de quienes temen a los tribunales internacionales. Estamos creando una fuerte relación con la Unión Europea para poner fin a los asentamientos y fortaleciendo nuestros lazos con Latinoamérica. Estamos trabajando para obtener el reconocimiento de Palestina como Estado por parte del mayor número posible de países, especialmente de la Unión Europea. Pero si nosotros tenemos una estrategia, Benjamin Netanyahu también tiene la suya, basada en 3 objetivos. Necesita una autoridad palestina sin poder, necesita una ocupación de los territorios sin costo para Israel y está intentando estrechar la Franja de Gaza fuera de Palestina. Por tanto, si queremos romper esa estrategia, debemos canalizar los esfuerzos palestinos y ayudarnos unos a otros en este sentido. Netanyahu debe ser consciente de que vamos a pedir nuestra membresía en 63 organizaciones internacionales y también en la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las principales razones por las que Palestina no reconoce a Israel como un Estado judío? En esencia, porque nos obliga a admitir que este país es judío. Y no podemos aceptarlo en absoluto. No voy a cambiar mi religión, la historia y mi cultura.
Las circunstancias políticas y el derecho internacional dicen que hay dos países bajo las fronteras de 1967. Y eso es lo que aceptamos, pero no vamos a aceptar a Israel como un Estado judío bajo ninguna circunstancia. Se ha hablado de un intercambio de tierras entre Israel y la autoridad palestina a cambio de la autorización de algunos asentamientos en Cisjordania. ¿Es una solución aceptable? Ha habido conversaciones sobre el intercambio de tierras con un valor similar. Permítame decirle que nuestra actitud es que podemos hablar de ese tema solo y cuando Israel admita nuestro Estado, según las fronteras de 1967, ya que el intercambio de tierras es posible entre los países y es una cuestión soberana de cada país. ¿Existen medidas de seguridad bajo la actual tutela estadounidense en los valles de la frontera con Jordania? Está la frontera jordano-palestina, ya que Israel ha terminado su retirada gradual. No vamos a aceptar ninguna ocupación de Israel en nuestras fronteras orientales y occidentales, ni en ningún puerto, franja o aguas territoriales o en el espacio aéreo palestino. Palestina es un Estado soberano de plena y libre independencia. ¿Y la presencia de tropas internacionales aceptaría esta opción? Aceptamos las tropas internacionales, no rechazamos su presencia. Lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, países que viven procesos de paz. ¿Y qué le parece la propuesta de tropas internacionales en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén? Jerusalén está totalmente ocupada, al igual que Rafah, Yan Yunis y Jericó. Si se trata de algo específico relacionado con los lugares sagrados, entonces sería un asunto de soberanía nacional. Jerusalén no es diferente a otras tierras ocupadas desde 1967, según el derecho internacional. Es una situación similar a la ocupación que se vive en los altos del Golán sirio, con la ocupación de tierras libanesas. Si hablamos de cuestiones privadas aquí o allá, de lugares sagrados, al final todo recae en la soberanía nacional. Jerusalén, de acuerdo con las fronteras de 1967, son 6 kilómetros cuadrados más otros 4 alrededor de la mezquita. Son tierras ocupadas y no es legítimo ocuparlas por la fuerza. كبير المفاوضين الفلسطينيين السيد صايب عريقات شكرا جزيلا لك.